El primer sonido que recuerdo de aquella noche en el centro de Chicago no fue el aplauso de los inversionistas. Fue el crujido del micrófono cuando Julian, mi esposo, lo ajustó para dar la noticia. Levantó el boleto de lotería bajo las luces de cristal del salón y anunció que esos $50 millones eran suyos. Dijo que era el capital semilla que su empresa de tecnología tanto necesitaba. Yo estaba parada a unos pasos de él, embarazada de 7 meses, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Con una mano sostenía mi vientre pesado y con la otra apretaba dentro de mi bolso el recibo de la tarjeta de débito. El recibo de la gasolinera donde yo, y solo yo, había comprado ese boleto durante una tormenta de nieve. Chloe, la directora de Relaciones Públicas de Julian, se acercó a él. Llevaba puesto mi abrigo de lana negra. El mismo abrigo que yo había dejado en la silla de nuestra habitación esa mañana. Se acomodó junto a Julian, sonriendo para las cámaras de la transmisión en vivo. Victoria, mi suegra, me tomó del brazo con una fuerza que me dejó marcas y me empujó sutilmente hacia las sombras, fuera del encuadre de las cámaras. Pobre Elena, le susurró Victoria a uno de los socios de la empresa. El embarazo la tiene confundida y agotada. Julian se va a encargar de todo. Esa fue la primera pared que derribaron. Mi cordura, yo soy arquitecta, sé cómo se derrumban las cosas. Nunca es un colapso repentino. Primero aparecen las grietas invisibles. Luego el peso mal distribuido y, finalmente, un solo golpe destruye la estructura. Julian tenía el rostro perfecto para vender mentiras. Llevaba un traje hecho a la medida, el cabello impecable y una sonrisa que convencía a cualquiera. Frente a los micrófonos dijo que había comprado el boleto por instinto, pero yo sabía la verdad. Esa misma mañana, mientras él dormía después de otra discusión sobre las deudas de su empresa, yo salí a caminar por la avenida Michigan. Hacía un frío que cortaba la piel. Entré a una pequeña tienda para comprar un café y un bolígrafo de tinta arquitectónica azul. Con el cambio pedí un boleto. Recuerdo haber marcado los números con ese bolígrafo azul. La tinta manchó un poco el código de barras en la esquina inferior. Esa mancha era mi firma. En el salón del hotel, Victoria me acorraló contra la mesa de los postres. Me arrebató el bolso. Yo intenté detenerla, pero el peso de mi vientre me hizo perder el equilibrio. Ella metió la mano, sacó el boleto original que yo guardaba en una carpeta de mis planos médicos y lo levantó. Julián se acercó rápido, lejos de las cámaras, y me lo quitó. Pero en el forcejeo, el papel se rasgó. Julián se quedó con la parte principal, la que tenía los números completos. Yo me quedé con un pedazo minúsculo en la mano, un pedazo que solo mostraba los últimos 4 dígitos del código de barras y una mancha de tinta azul brillante. Apreté ese trozo de papel mojado en sudor y lo escondí dentro de la manga de mi vestido. No grité, no lloré. Si hay algo que aprendes dibujando planos, es que debes mantener el pulso firme cuando todo lo demás tiembla. Si esta historia te atrapa, quédate conmigo. Suscríbete y escucha cómo construí mi venganza desde los cimientos. El viaje de regreso a nuestro apartamento en el piso 40 fue un infierno silencioso. El auto olía a cuero caro y al perfume floral de Chloe. Ella iba sentada en el asiento del copiloto, todavía con mi abrigo puesto. Yo iba atrás, sintiendo las patadas de mi hijo, como si él también quisiera escapar de ese encierro. Julián manejaba apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Me vas a arruinar el lanzamiento», dijo Julián sin mirarme por el espejo retrovisor. «Tú robaste mi boleto», respondí con la voz ronca. Julián soltó una carcajada amarga. «No seas ingenua, Elena. Estamos casados. Lo que es tuyo es mío, y yo lo voy a cobrar mañana a primera hora para salvar la empresa». Llegamos al apartamento. No era un hogar. Era una sala de exhibición de muebles italianos fríos y ventanales enormes que daban a la ciudad nevada. Antes de que yo pudiera quitarme los zapatos, me di cuenta de que no estábamos solos. En la sala de estar estaban los abogados de la empresa de Julian y Victoria, que había llegado antes que nosotros. Sobre la mesa de cristal había un documento grueso. Julian se quitó la corbata y la arrojó sobre el sofá. Chloe se paró detrás de él, acariciando el cuello de mi abrigo. Esa imagen me dolió más que el robo del dinero. Ella estaba usando mi ropa en mi casa junto a mi esposo. «Firma esto», dijo Julian señalando los papeles. Mi voz tembló un poco al preguntar qué era eso. «Un acuerdo de separación y confidencialidad. Te irás esta misma noche. Te depositaré $3,000 al mes para que te mantengas en los suburbios. A cambio, renuncias a cualquier reclamo sobre el premio y aceptas que yo compré el boleto con fondos de mi empresa». Leí las primeras líneas. «Renuncia total. Compensación voluntaria», era un insulto. Me estaban ofreciendo migajas de mis propios $50 millones para que desapareciera en silencio.
No voy a firmar nada, dije mirando al abogado directamente a los ojos. Victoria dio un paso al frente, con sus tacones resonando en el suelo de madera. Dijo que ni siquiera sabían si el niño que yo esperaba era de su hijo. Dijo que yo estaba inestable y que si íbamos a juicio me destrozarían frente a todos. El silencio en la sala fue absoluto. No me defendió nadie. Chloe sonrió mirando por la ventana. Julian miró su reloj de oro, impaciente. Respiré hondo. El olor a perfume barato y mentiras me dio náuseas. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y encendí la grabadora de voz de mi teléfono sin que nadie lo notara. Pedí en voz baja que repitieran eso. Victoria frunció el ceño y repitió con desprecio que no sabían de quién era ese bastardo. Quería que esa palabra quedara registrada. Bastardo. Esa palabra iba a ser el primer ladrillo de mi nueva vida. Julian perdió la paciencia. Caminó hasta el pasillo, tomó mi maleta de viaje, la abrió sobre el suelo y empezó a tirar mi ropa adentro sin cuidado. Suéteres, pantalones de maternidad, zapatos. Todo caía hecho un desastre. Luego tomó las llaves del apartamento de mi bolso y las guardó en su bolsillo. Me ordenó que me fuera en ese mismo instante. Le recordé que estaba a 2 meses de dar a luz, sintiendo un calambre agudo en la espalda baja. Él solo respondió que caminara con cuidado para no resbalar en la nieve. Nadie se rió. La crueldad en su voz era tan pura que asustó incluso a sus abogados. Victoria abrió la puerta principal. Afuera, el viento aullaba por los pasillos del edificio. Julian pateó mi maleta hacia el umbral. Chloe se acercó, se quitó mi abrigo de lana negra y me lo entregó. Se acercó a mi oído y me susurró que con 50 millones, él podría comprarse una esposa que no pareciera un plano mal dibujado. Tomé mi abrigo. Estaba caliente por el calor de su cuerpo y eso me dio asco. Pero me lo puse, porque afuera la temperatura estaba a 10 grados bajo cero. Julián me ofreció una última oportunidad para firmar, sosteniendo un bolígrafo de oro en el aire. No lo tomé. En su lugar, metí la mano en la manga de mi vestido, saqué el pequeño trozo de papel con el código de barras manchado de tinta azul y lo deslicé dentro del bolsillo interior de mi abrigo. Le dije mirándolo a los ojos que me quedaría con lo único que no pudo robar. Julián cerró la puerta de un golpe. El sonido retumbó en mis oídos. Me quedé sola en el pasillo elegante, con una maleta a medio cerrar y mi hijo moviéndose violentamente en mi vientre, como si supiera que a partir de ese momento solo nos teníamos el uno al otro. Bajé por el ascensor de servicio porque el guardia de seguridad ya tenía órdenes de no dejarme usar el principal. Al salir a la calle, el viento de Chicago me golpeó la cara como cristales rotos. La nieve caía espesa cubriendo las aceras. Arrastrar una maleta con ruedas por la nieve, con 7 meses de embarazo, es una batalla contra la gravedad y la desesperación. Mis botas se hundían, el frío me calaba los huesos, no tenía a dónde ir. Mis padres habían fallecido años atrás y mis amigos eran, en realidad, los amigos ricos de Julian. Caminé 3 cuadras hasta la estación del tren elevado. El andén estaba desierto, iluminado por luces de neón parpadeantes. Me senté en una banca de metal congelada. Mi respiración formaba nubes blancas en el aire. Saqué el trozo de boleto de mi bolsillo. 4 números y una mancha azul. Parecía basura. Cualquier persona normal lo habría tirado a las vías. Pero yo soy arquitecta. Para mí, ese pedazo de papel era el plano de una fortaleza que aún no había construido. Subí al tren rojo. El vagón olía a humedad y a café viejo. Me bajé en un barrio al sur de la ciudad, lejos de los rascacielos brillantes. Entré a un restaurante abierto las 24 horas. La campana de la puerta sonó débilmente. El lugar estaba casi vacío. Una camarera mayor, con un delantal manchado de mostaza, me miró desde la barra. Vio mi vientre, mi maleta mojada y mis ojos rojos. No me preguntó si iba a consumir. Solo me señaló una cabina al fondo, cerca del radiador, y me trajo una taza de agua caliente con limón. Me dijo con voz suave que me quedara el tiempo que necesitara. Esa noche dormí sentada en una cabina de vinilo rojo, abrazando mi maleta. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Julian y las manos de Chloe sobre mi abrigo. A la mañana siguiente, gasté los últimos $20 que tenía en efectivo para comprar un desayuno y hacer una llamada desde un teléfono público. Llamé a Rosa. Rosa había sido mi profesora de diseño estructural en la universidad. Era una mujer dura, de 60 años, que vivía sola en una casa antigua que ella misma estaba restaurando. Cuando escuchó mi voz temblorosa, no hizo preguntas estúpidas. Me dio su dirección y me dijo que tomara un taxi. Cuando llegué a su casa, me preparó una cama en el estudio de dibujo, rodeada de mesas de trabajo y rollos de papel vegetal. Le conté todo.
Le mostré el trozo de boleto y le hice escuchar la grabación donde Victoria llamaba bastardo a mi hijo. Rosa escuchó en silencio, bebiendo café negro. Me dijo mirándome fijamente que podía demandarlo ese mismo día. Le respondí que lo sabía, pero Julian tenía de su lado a los mejores abogados corporativos de la ciudad. Si lo atacaba en ese momento, dirían que yo era una esposa despechada y hormonal. Enterrarían el caso en apelaciones hasta que yo me quedara sin recursos. Le expliqué que necesitaba que él gastara el dinero. Necesitaba que se confiara. Necesitaba construir mi propia base antes de dinamitar la suya. Rosa asintió lentamente y me dijo que las buenas estructuras toman tiempo. Pasé los siguientes 2 meses viviendo en el estudio de Rosa. Mientras Julian aparecía en las portadas de las revistas de negocios locales, celebrando la supuesta inyección de capital en su empresa, yo trabajaba de madrugada haciendo planos de remodelación para pequeños contratistas. Cobraba barato y en efectivo. El dinero apenas alcanzaba para pagar mis vitaminas prenatales y ayudar a Rosa con los gastos de la casa. Veía a Julian en las noticias. Compró una mansión en los suburbios exclusivos del norte. Compró autos deportivos. Chloe fue nombrada vicepresidenta de la compañía. Victoria daba entrevistas en programas matutinos hablando de la filantropía de su hijo. Cada vez que los veía en la pantalla de la pequeña televisión de la cocina, sentía una presión en el pecho, pero no lloraba. Llorar es perder agua, y yo necesitaba toda mi energía. Mi hijo Mateo nació una noche de martes, durante otra tormenta. El parto fue difícil. Estuve en un hospital público, rodeada de mujeres que, al igual que yo, contaban los centavos antes de pedir un analgésico. Cuando me pusieron a Mateo en el pecho, era pequeño, rojizo, y tenía los puños apretados. No lloró de inmediato, solo me miró con unos ojos oscuros y profundos. En ese instante, le hice una promesa en silencio. Le prometí que su nombre nunca estaría asociado a la cobardía. A las 48 horas de dar a luz, estaba de vuelta en la mesa de dibujo de Rosa, con Mateo durmiendo en un cajón de madera que habíamos adaptado como cuna. Trazaba líneas rectas con mi regla T mientras mecía el cajón con el pie. Mis ojeras eran oscuras como el carbón. Mis manos olían a leche de fórmula y a tinta china. Una tarde, mientras compraba pañales en la farmacia del barrio, vi una revista en el estante. La foto de portada era Julian y Chloe, sonriendo frente a un edificio en construcción. El titular decía, el nuevo rey de los bienes raíces en Chicago. Julian estaba usando los $50 millones para comprar propiedades comerciales. Estaba diversificando el dinero robado. Llegué a la casa y llamé a un abogado de oficio que Rosa conocía, un hombre llamado David, que trabajaba en una oficina lúgubre llena de archivos atrasados. Le puse sobre su escritorio metálico el recibo de la gasolinera, el trozo de boleto con la tinta azul, la grabación de voz y un registro de mis cuentas bancarias que demostraba que yo había estado en ese barrio exacto a la hora exacta de la compra. David miró los documentos. Luego miró a Mateo, que dormía en mis brazos. Me dijo que eso era un suicidio legal, que él tenía millones y yo solo tenía papeles manchados. Le respondí que yo tenía la verdad. Y la verdad tiene la mala costumbre de sobrevivir a las mentiras si le das el tiempo suficiente. Le aclaré que no quería demandarlo por el dinero todavía. Quería que rastreara el número de folio del boleto. Quería saber exactamente en qué cuenta se depositó cada centavo de esos $50 millones. Quería el mapa exacto de sus tuberías financieras. David suspiró, pero aceptó el caso por un porcentaje mínimo del futuro. Si es que alguna vez había un futuro. Así comenzó mi doble vida. De día, era una madre soltera que diseñaba planos de cocinas y baños para familias de clase trabajadora. De noche, alimentaba a Mateo y estudiaba los reportes financieros que David lograba conseguir a través de peticiones legales menores. Descubrí que Julian no había cobrado el premio de forma directa. Había utilizado un fideicomiso ciego para evadir impuestos y ocultar el origen del dinero a los accionistas originales de su empresa. Había falsificado mi firma en un documento notariado, alegando que yo le cedía mis derechos maritales sobre cualquier premio de lotería debido a mi incapacidad mental. Cuando vi mi firma falsificada en ese documento, el pulso me tembló. La letra era parecida, pero el trazo era dudoso. Julian siempre fue malo para los detalles. Había olvidado que como arquitecta, mi firma siempre incluía un ángulo perfecto de 45 grados en la letra inicial. El falsificador había hecho una curva. Ese fue el primer error estructural de Julian. Una grieta minúscula en los cimientos de su imperio de mentiras. Pasaron 3 años. 3 años de inviernos crueles, de noches sin dormir, de contar monedas para comprar zapatos nuevos para Mateo. Mi pequeño negocio de planos independientes empezó a crecer. Contraté a 2 mujeres.
Una era dibujante que había escapado de un esposo violento. La otra era una estudiante de ingeniería que no podía pagar su matrícula. Trabajábamos en el garaje de Rosa. Lo llamamos estudio cimientos. Nuestra regla era simple: construir primero la base, las paredes pueden esperar. No aceptábamos clientes que quisieran cosas rápidas y mal hechas. Hacíamos trabajos sólidos. Y mientras yo construía solidez, Julian construía un castillo de naipes. Sus inversiones inmobiliarias empezaron a tambalearse. Había comprado edificios demasiado caros y no podía rentarlos. Chloe lo dejó por un inversionista más joven. Victoria intentó mantener las apariencias organizando galas benéficas, pero los rumores sobre la falta de liquidez de la empresa de Julian ya circulaban por toda la ciudad. Un día lluvioso de noviembre, recibí una carta de los abogados de Julian. Era una citación. Julian quería la custodia parcial de Mateo, no porque lo quisiera, sino porque se había enterado de que mi estudio estaba empezando a generar buen dinero, y quería usar a mi hijo como palanca para obligarme a firmar, por fin, la renuncia definitiva al boleto de lotería que nunca había dejado de perseguirlo en sus pesadillas. Esa noche senté a Mateo en su silla alta, le di su cena y miré los planos extendidos sobre mi mesa. Había llegado el momento. Los cimientos de Julian estaban podridos. Era hora de encender la dinamita. Llamé a David esa misma noche. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara con su habitual voz cansada. Le dije sin saludar que había recibido la citación de Julian. Hubo un silencio al otro lado de la línea. David me recordó que me lo había advertido. Dijo que ese hombre estaba acorralado por sus propias deudas, y que un animal acorralado siempre ataca donde más duele. Me preguntó si quería negociar. Miré el pedazo de boleto con la mancha azul, enmarcado en un pequeño cuadro de madera sobre mi escritorio. Le respondí, sintiendo cómo la sangre me latía en las sienes, que no iba a negociar con un ladrón. Le ordené que presentara la demanda federal a primera hora de la mañana. Fraude, falsificación de documentos, robo de bienes conyugales y perjurio. Le dije que íbamos a congelar cada cuenta bancaria, cada propiedad comercial y cada fideicomiso que tuviera a su nombre. David soltó una pequeña risa nerviosa. Me advirtió que si hacíamos eso, se desataría un infierno. La prensa se enteraría y mi rostro estaría en todos los noticieros. Me preguntó si estaba lista para salir de las sombras. Miré a Mateo, que jugaba felizmente con unos bloques de madera en el suelo, construyendo una torre sólida, pieza por pieza. Le respondí con total calma. Llevo 3 años construyendo en la oscuridad, David. Ya es hora de encender las luces. El pánico tiene un sonido particular. No son gritos ni sirenas. Suena como el silencio repentino que sigue a una puerta que ya no puedes abrir. Ese fue el sonido que inundó la oficina de Julian en el piso 50 de su edificio de cristal en el centro de Chicago, exactamente a las 9 de la mañana de un martes. Mi abogado, David, no envió una simple carta de advertencia. Presentó una demanda federal con una orden de restricción temporal. En términos simples, le pedimos a un juez que congelara absolutamente todo: cuentas bancarias, fondos de inversión, propiedades comerciales y fideicomisos ciegos. Todo lo que estuviera conectado a los $50 millones del boleto de lotería quedó paralizado. Yo estaba en mi estudio, dibujando los planos para la ampliación de una panadería local. Rosa estaba sirviendo café. Mateo jugaba en la alfombra con sus bloques de construcción. El teléfono de mi escritorio sonó. Era David. Su voz, que normalmente sonaba cansada y arrastrada, esta vez tenía una chispa eléctrica. David me dijo que los sellos judiciales acababan de ser entregados. Me contó que Julian estaba en medio de una reunión con inversionistas japoneses cuando los agentes federales entraron a su oficina para notificarle el congelamiento de sus activos. No sonreí, no celebré. Solo sentí que el aire de la habitación se volvía un poco más ligero. Le respondí a David que ese era solo el primer golpe al muro de carga, y que ahora teníamos que esperar a que el polvo se levantara. El polvo no tardó en levantarse. En menos de 24 horas, la noticia se filtró a la prensa. Los periodistas de Chicago adoran las historias de caídas en desgracia, especialmente cuando involucran a hombres de negocios que posan en portadas de revistas. El titular del diario matutino fue brutal. El rey de los bienes raíces acusado de robar la lotería a su esposa embarazada. Los reporteros acamparon fuera del edificio de Julian. Buscaron a Chloe, su examante y vicepresidenta, pero ella ya había renunciado y apagado su teléfono, saltando del barco antes de que se hundiera por completo. También intentaron buscarme a mí. Encontraron la dirección de mi pequeño estudio en el sur de la ciudad. Una mañana, al llegar con Mateo en brazos, vi 2 camionetas de televisión estacionadas frente al garaje de Rosa. Las cámaras me apuntaron de inmediato. Los micrófonos se acercaron a mi rostro. Querían lágrimas.
Querían a la víctima destruida que Victoria y Julian habían vendido al mundo 3 años atrás. Una reportera joven me preguntó si estaba buscando venganza por el abandono de mi esposo. Me detuve frente a la puerta del estudio. Acomodé a Mateo en mi cadera, miré directamente al lente de la cámara principal y hablé con una voz tan fría como el viento de esa mañana. Dije que no me interesaba la venganza, que la venganza era para la gente que actúa con el corazón roto. Dije que yo era arquitecta, y que solo estaba reclamando la propiedad del terreno sobre el cual mi ex esposo había construido su imperio de cartón. Esa breve declaración se volvió viral. La gente en las redes sociales dejó de llamarme la esposa despechada y empezó a llamarme la arquitecta de hielo. Mi negocio, el estudio Cimientos, recibió una avalancha de llamadas. Tuvimos que desconectar el teléfono principal porque no dábamos abasto, pero no acepté ni una sola entrevista pagada. Mi guerra no se iba a ganar en la televisión, se iba a ganar en los tribunales. El primer intento de Julian por detener el colapso no fue legal, fue personal. 2 días después del escándalo mediático, Victoria apareció en mi estudio. No venía en su auto con chofer. Llegó en un taxi discreto, vestida con un abrigo gris que intentaba ocultar su desesperación. Rosa intentó cerrarle la puerta en la cara, pero yo le hice una seña para que la dejara entrar. Victoria miró el lugar con asco. Observó las mesas de dibujo gastadas, las paredes de ladrillo desnudo y a Mateo, que dormía la siesta en su cuna de madera en la esquina. Victoria me dijo con su habitual tono de superioridad que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Me acusó de querer destruir al padre de mi hijo por pura envidia. Me crucé de brazos, apoyándome en mi mesa de trabajo. Le pregunté qué quería. Ella sacó un cheque de su bolso. Un cheque personal. Dijo que Julian estaba dispuesto a darme $2 millones de inmediato y a retirar la demanda por la custodia de Mateo, si yo retiraba mis acusaciones federales. Dijo que era dinero suficiente para salir de ese agujero miserable y darle una buena vida al niño. Miré el cheque. 2 millones. 3 años atrás, esa cantidad me habría parecido un salvavidas. Ahora me parecía un insulto matemático. Le dije a Victoria que guardara su papel. Le expliqué que un edificio con cimientos podridos no se salva pintando la fachada. Le recordé la noche en que me echaron a la calle en medio de una tormenta de nieve, y cómo ella llamó bastardo a mi hijo. Le dije, mirándola fijamente, que no quería 2 millones, que quería los 50, y que quería ver a su hijo explicarle a un juez federal por qué falsificó mi firma. Victoria perdió la compostura. Su rostro palideció. Intentó levantar la voz para amenazarme, pero Rosa, que estaba limpiando sus pinceles en el fregadero, se dio la vuelta y le ordenó que saliera de su propiedad antes de que llamara a la policía. Victoria se fue, dejando un rastro de perfume caro y miedo puro. Ese miedo quedó al descubierto 3 semanas después, durante la primera declaración jurada oficial. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias neutral en el centro de la ciudad. El lugar olía a madera pulida y a café amargo. Julian llegó rodeado de 3 abogados corporativos con trajes que costaban más que mi auto. Se veía demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos no dejaban de jugar con un bolígrafo de plata. Ya no era el rey de los bienes raíces, era un hombre asfixiado por sus propias deudas. David, mi abogado, se sentó a mi lado. Llevaba su viejo traje de pana, pero sus ojos brillaban como los de un lobo hambriento. El interrogatorio comenzó con preguntas rutinarias. Los abogados de Julián intentaron establecer la narrativa de que yo estaba mentalmente inestable durante mi embarazo y que por eso había firmado voluntariamente la cesión de los derechos del boleto de lotería. Presentaron una copia del documento notariado frente a nosotros. Julián, evitando mirarme a los ojos, testificó bajo juramento que él me vio firmar ese papel en la mesa de nuestra cocina, 2 días después del sorteo. Dijo que yo estaba llorando y que le pedí que él se encargara del dinero, porque yo no podía con la presión. Sus abogados sonrieron con suficiencia. Parecía una historia creíble. David esperó a que terminaran. Luego, abrió su maletín de cuero gastado y sacó 3 carpetas. Primero, David le mostró a Julian el registro de entrada y salida del edificio donde vivíamos en aquel entonces. El registro demostraba que Julian no había estado en el apartamento en todo ese día. Había estado en un hotel con Chloe. Julian tragó saliva. Sus abogados se removieron en sus sillas. Luego, David sacó la segunda prueba. Puso sobre la mesa una serie de planos arquitectónicos firmados por mí durante los últimos 10 años. Planos de la universidad, planos de mis primeros trabajos, planos recientes del estudio. David le pidió a Julian que mirara de cerca mi firma en esos planos, y luego la comparara con la firma del documento notariado. Los abogados de Julian se inclinaron sobre la mesa. David explicó con voz calmada pero letal que Elena es arquitecta estructural. Su firma no es solo un garabato, es un diseño,
La primera letra de su nombre siempre cruza en un ángulo exacto de 45 grados, dibujado con la precisión de una regla. David señaló el documento notariado. Explicó que la firma en ese papel falso tenía una curva suave, un trazo vacilante que pertenecía a alguien intentando copiar un dibujo sin entender su geometría. El silencio en la sala fue absoluto. La cámara de video que grababa la declaración capturó el momento exacto en que la mandíbula de Julian se tensó. Pero David no había terminado. Sacó el golpe final. David anunció que habíamos localizado al notario que supuestamente había certificado mi firma. Explicó que ese notario había perdido su licencia estatal 2 años antes de la fecha del documento por un escándalo de fraude inmobiliario. Sus sellos habían sido confiscados. El sello en el documento de Julian era una falsificación barata, comprada en el mercado negro de la ciudad. El abogado principal de Julian cerró su libreta de golpe y pidió un receso inmediato. Mientras salían apresuradamente de la sala, Julian se detuvo un segundo en la puerta. Me miró. Ya no había soberbia en sus ojos. Solo había terror. El terror de un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no existe. No le dije nada. Solo tomé mi vaso de agua y bebí lentamente. Esa tarde, el juez a cargo del caso revisó la declaración jurada y convirtió la orden de restricción temporal en un embargo preventivo permanente. Julian estaba oficialmente bloqueado. No podía vender un ladrillo, no podía mover $1. Sus inversionistas japoneses se retiraron del proyecto. Los bancos comenzaron a exigir el pago inmediato de los préstamos que él había garantizado con el dinero robado de la lotería. El imperio colapsaba a una velocidad aterradora. Una noche, cerca de las 11, yo estaba sola en el estudio terminando unas correcciones. Rosa ya se había ido a dormir, y Mateo descansaba profundamente en su cuna. La lluvia golpeaba fuerte contra el techo de lámina del garaje. Escuché el motor de un auto detenerse afuera. Luego, pasos pesados acercándose a la puerta. El timbre sonó. 1, 2, 3 veces seguidas. Miré por la pequeña ventana de seguridad. Era Julian. Estaba empapado por la lluvia, sin abrigo, con la camisa abierta y el cabello pegado al rostro. Se veía como un fantasma. Abrí la puerta solo lo suficiente para que la cadena de seguridad se tensara. El viento frío entró de golpe al estudio. Le pregunté qué hacía ahí a esa hora. Julian apoyó ambas manos en el marco de la puerta. Su respiración era agitada, olía a alcohol y a desesperación. Me suplicó con la voz rota que lo dejara entrar. Me dijo que lo había perdido todo, que los bancos iban a embargar la casa de su madre al amanecer, que estaba a punto de enfrentar cargos penales por fraude federal y que podía ir a prisión por 10 años. Lo miré a través de la rendija de la puerta. Recordé la noche en la tormenta de nieve. Recordé mi maleta tirada en el suelo y el peso de Mateo en mi vientre. Julian pegó la frente contra la madera mojada. Me dijo que sabía que yo tenía el trozo de boleto original. Me confesó que había intentado destruirlo todo esa noche en el hotel, pero que en el forcejeo con su madre no se dio cuenta de que me había quedado con el código de barras manchado. Me rogó que llegáramos a un acuerdo extrajudicial. Me prometió devolverme cada propiedad, cada centavo que quedara. Me pidió perdón. Dijo que estaba ciego, que el dinero lo había envenenado. Lo escuché en silencio. El sonido de la lluvia llenaba el espacio entre nosotros. Le respondí con calma que el dinero no envenena a nadie. El dinero solo expone la estructura real de las personas. Le dije que él siempre había sido un edificio vacío, con una fachada bonita pero sin soportes. Julian comenzó a llorar. Lágrimas reales, mezcladas con la lluvia sucia de Chicago. Me suplicó por Mateo. Dijo que un hijo no merecía ver a su padre en la cárcel. Mencionar a Mateo fue su último error. Mi voz perdió cualquier rastro de piedad. Le dije que Mateo no tenía un padre. Que Mateo era el hijo de una mujer que tuvo que dormir en la cabina de un restaurante barato, y que ese niño iba a aprender que los actos tienen consecuencias. Quité mis manos de la puerta. Le dije que la demanda seguía en pie, y que no quería sus disculpas, quería su condena. Cerré la puerta con fuerza. El sonido del seguro metálico encajando en su lugar fue rotundo, definitivo. Me quedé de pie en la oscuridad del estudio, escuchando a Julian sollozar y golpear la puerta un par de veces más antes de rendirse. Escuché el motor de su auto arrancar y alejarse en la noche lluviosa. Caminé hacia la cuna de Mateo. Estaba profundamente dormido, ajeno a la tormenta que acababa de pasar por nuestra puerta. Le acomodé la manta, sintiendo una paz profunda en el pecho. La batalla legal más dura ya estaba ganada, pero la guerra aún no terminaba. Todavía faltaba recuperar lo que quedaba de mi dinero, y lo más importante, decidir qué iba a construir sobre las ruinas del imperio de Julian. Porque una arquitecta sabe que destruir es fácil, pero construir algo que dure para siempre
Eso requiere un plano perfecto.